Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver. Dios les bendiga, amada iglesia, Monte de Sion Martorell, hermanos que nos están escuchando en esta hora. Damos las gracias al Señor una vez más por darnos el privilegio de poder estar compartiendo con ustedes lo que es el pan nuestro de cada día. Estamos muy contentos de verdad de todo lo que Dios está haciendo a través de nuestras páginas de Facebook, de Instagram, de YouTube, con todas las enseñanzas que cada día nos están compartiendo. Estamos muy agradecidos con Dios de verdad por estar siendo edificados, enseñados cada día con esa poderosa palabra. Sé que esto ha sido de mucha bendición para muchos y esperamos que hoy el Señor también tenga preparado para cada uno de ustedes esa palabra que ustedes necesitan, ese pan de cada día. Amén. Vamos a darle la bienvenida a nuestro pastor invitado, Pastor Gerson. Dios me lo bendiga. Bienvenido. Amén, hermana Evelyn. Muchas gracias por la invitación. Un saludo también muy especial para mi pastor Edilberto y su esposa. Amén, pastor. Es un privilegio de verdad el que usted haya aceptado esta invitación y bueno, y todos los pastores que siempre nos están dedicando de su tiempo, de verdad que les agradecemos muchísimo. Pastor, antes de darle el paso a usted, queremos hacer una invitación a todos los hermanos, amigos que nos están escuchando, que si pueden compartir el link de esta transmisión, de este enlace para que otras personas puedan ser bendecidas. Amén. Vamos a tomarnos un momentito y que las personas puedan compartir en su página de Facebook, de Instagram, mandarlo por un enlace en WhatsApp, en Messenger. Hoy las redes sociales, pastor, están, pero mejor dicho, podemos ver, escuchar muchas cosas a través de ellas y poderlas usar para algo que nos edifique es muy bueno, de verdad. Bueno, ya está. Bueno, pastor, antes de empezar, queremos hacer una oración. Amén. Nos dirige en esta oración. Amén. Señor Jesús, en esta hora invocamos tu santo nombre. Muchas gracias por este nuevo día, esta nueva oportunidad en tu casa, en tu presencia con el programa y el ministerio El Pan Nuestro de cada día. Señor, te pedimos que obres conforme tu voluntad, que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga todo aquello para lo cual tú lo envías. Señor, úsanos en esta hora, usa a nuestros oyentes para que seamos de bendición para el pueblo y para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Pastor, pues puede iniciar, puede tomarse su tiempo. Que el Señor bendiga su palabra en esta. Amén. Amén. Pues vamos a estudiar un momento la palabra del Señor sobre el buen uso o mal uso de la lengua y sus respectivas consecuencias. Hay consecuencias positivas y consecuencias negativas, y para esta ocasión vamos a estudiar la palabra del Señor en el libro del apóstol Santiago, y vamos a leer el capítulo número 3, Santiago capítulo número 3, que es un pasaje bastante contundente en ese sentido. Y vamos a leer los primeros dos versículos, y en la medida que vamos avanzando en el tema, pues vamos a finalizar esta sección que terminaría en el versículo número 12. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
y es que si hay algo que el ser humano sabe usar muy bien, son las palabras. De hecho, tenemos muchísimas maneras de podernos comunicar. Podemos usar la telefonía a distancia, podemos usar los mensajes de texto, ahora las videollamadas, pero ningún otro recurso de comunicación es más válido y más contundente que las palabras. De hecho, creo que nos hacemos entender mucho mejor usando las palabras. Un estudio dice que un hombre promedio, un hombre común y corriente, usa hasta 30,000 palabras al día. Y muchas veces esas palabras pudieran ser ofensivas o pudieran ser positivas, pudieran honrar a Dios, pero también pudieran murmurar contra Él o contra el hombre de Dios. Pues sabe que la palabra sigue siendo un factor determinante no solamente para las vías de comunicación, sino también para nuestra relación directa con Dios. Entonces, hablando de palabras, el evangelio mismo se anuncia con palabras. Ahora, con tantas restricciones, usamos las imágenes, pero uno ve a un Señor Jesús que dice la palabra del Señor de San Marcos, que cuando Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esa predicación del evangelio en principio es comunicada hablando, y el Señor Jesús nos lo enseñó, y Él enseñaba con palabras, usando mucho el tema de las parábolas. Entonces, en conclusión, debemos como cristianos aprender a usar las palabras de manera correcta, no solamente para llevar un mensaje claro, sino también preciso. La pregunta que podemos hacer hoy para los hermanos que están conectados y para los amigos es: ¿qué uso le estamos dando a nuestras palabras o qué uso le estamos dando a la lengua? No hay palabras que se puedan hacer fácilmente entendidas sino a través de la lengua. Entonces hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan sobre la manera correcta de hablar, ¿sí? La manera correcta de usar la lengua, como cristianos, obviamente. Y yo quisiera enfocarme en eso, cómo el cristiano debe hablar. Yo no quisiera que de pronto los amigos o hermanos pensaran que voy a decirles cómo hacer las cosas, pero yo pienso que lo importante es saber que es un error tan cotidiano y tan común que no podemos darle más largas y tratarlo con mucha vehemencia. El buen uso de la palabra o el buen uso de la lengua y las consecuencias terribles para el mal uso de la misma. Entonces, a la pregunta que hizo el rey David en Salmo 15, cuando dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y luego pregunta nuevamente: ¿quién morará en tu monte santo? David, inspirado por el Espíritu Santo, respondió de inmediato. Y la respuesta es: el que ama la integridad, el que hace justicia y habla verdad en su corazón. Dice: el que no calumnia con su lengua. Y aquí dos cosas muy importantes que todos tenemos que saber. La primera es que a la pregunta ¿quién habitará? Esa palabra habitar es una palabra que podemos traducir como que es algo transitorio. Hablemos de una habitación de hotel. Yo la uso de manera transitoria para pasar una noche, 2 noches tal vez, pero sé que esa no es mi morada. A la pregunta ¿quién morará? Ya ahí está haciendo uso del lugar donde se vive, del lugar donde se pasará su jornada, el resto de su vida. Entonces, el cristiano en este momento habita, porque esta tierra no es nuestra, tampoco nuestra habitación. La Biblia dice que aquí somos peregrinos y extranjeros, pero la morada sí es eterna. Voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté vosotros también estéis. Así que
Así que ante la pregunta de quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu santo monte, la respuesta tiene mucho que ver no solamente con la integridad y la justicia del corazón como acciones o como reflejo de lo que hablamos, porque lo confirma en el versículo 2, dice, el que no calumnia con su lengua. Así que vamos a tratar un tema muy, pero muy importante y muchos versículos que voy a estar citando en este sentido, y uno de ellos, muy conocido por todos, es Lucas 6:45, donde el Señor dice que el hombre bueno del buen tesoro del corazón, ¿sí? Así como lo dijo el rey David, de el buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro que tiene en su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que este texto nos está diciendo es que lo que tú hablas es un reflejo de lo que llevas por dentro, que lo que tú dices es simplemente la esencia de lo que realmente eres. Un ejemplo, si yo lleno un vaso de jugo de naranja hasta que se desborde, yo no puedo esperar que cuando empiece a caer el jugo, este sea jugo de pera. Si es jugo de naranja, lo que va a salir del vaso es jugo de naranja. De la misma manera, cuando una persona habla, refleja lo que lleva por dentro o el fruto que está dando, o el fruto es la consecuencia de lo que tiene por dentro. Y el Señor dijo, ninguno o sea, una higuera no puede dar aceitunas, sino higos. Cada especie da fruto dependiendo del mismo. Y en este caso hay personas que se han vuelto expertas en adular, en pretender, en engañar y decir palabras que aparentemente son muy bonitas, que son muy sinceras, pero que hay que dejarlos hablar un poco más para que las mismas palabras los pongan en evidencia. Porque esta es una ley que no puede ser quebrada, y es que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el ejemplo otra vez del vaso de jugo, y es que si yo tengo un vaso de jugo de mango hasta arriba, pero en la base del vaso tengo jugo de naranja, yo puedo ponerle más jugo de mango, pero finalmente, después de mucho rato, empieza a sacar por el peso y por la gravedad también el propio jugo que había en el fondo, que era de naranja. Así que yo puedo mimetizar las cosas, yo puedo ponerle, ¿cómo le llaman? El antifaz a una realidad, pero es cuestión de tiempo usando palabras para que aflore lo que realmente soy. Nosotros no podemos hablar de lo que no tenemos. Y el apóstol Juan y el apóstol Pedro, cuando subían al templo de la Hermosa, le dijeron muy claramente al hombre que les pedía dinero: nosotros no tenemos dinero para darte, no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos, de eso te damos. Básicamente nosotros somos el reflejo de lo que en esencia tenemos dentro. Entonces, si las cosas andan bien, pues seguramente habrán buenos frutos que podamos dar, pero si las cosas no están bien, entonces vamos a tener que llevar mal fruto. Mire, esto fue el proverbista, dice: la muerte y la vida, eso es Proverbios 18:21 para los que quieran tomar apuntes, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y en este versículo lo usan mucho los predicadores de la prosperidad o las iglesias de la prosperidad, lo que se conoce como el evangelio de la prosperidad. Y ellos lo llevan a un extremo demasiado oscuro. Y es que dicen ellos que tú tienes el poder en la lengua para inclusive declarar vida o muerte. Si la vida y la muerte están en el poder de la lengua, entonces ellos dicen, tú puedes pedir cualquier cosa y se tendrá que hacer, se tendrá que efectuar. Eso dicen ellos, obviamente.
y de esta manera te enseñan que tú tienes poder sobre lo que dices y es solo declararlo y ya está hecho. Hubo un hombre, un escritor famoso que se llama Hans Hanegraaff y dijo lo siguiente respecto a esta tesis de el Evangelio de la Prosperidad. Dice, si Dios pudiera ser controlado mediante las confesiones positivas, Él quedaría reducido al estatus de un sirviente cósmico sujeto a nosotros. Usted se sentaría en el trono del universo, centrado en un trono propio de su ego, y usted terminaría teniendo una endeble visión de Dios y una inflada visión del hombre. Es tremendo, pero básicamente si yo creo que mi palabra tiene poder para hacer las cosas que solamente Dios puede hacer, entonces ¿para qué un Dios? ¿Para qué tenemos un Dios? Entonces es llevar al extremo el poder de la palabra y creo yo que esto está muy mal interpretado. ¿Qué quiere decir realmente esto? Que conforme a lo que la Biblia dice en muchísimas partes, especialmente en Santiago 3, es que el poder de la vida y la muerte está sobre todo en lo que nosotros decimos o dejamos de hacer. Y dependiendo cómo lo hagamos, esto nos beneficia o nos perjudica para obtener algunas consecuencias. Consecuencias positivas o consecuencias negativas, que es en fin o el fin de esta enseñanza, que es el propósito de esta enseñanza. Saber que las consecuencias si son positivas, gloria a Dios, pero que si las consecuencias son negativas, tenemos que revisar nuestra condición cristiana. De hecho, esta semana yo le enseñaba a la iglesia local acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable, y cómo la lengua puede llegar a ser el factor determinante para pecar, para blasfemar contra el Espíritu Santo. Creo yo que no hay otra forma de pecar de manera imperdonable si no es usando la lengua o dándole un muy mal uso a nuestra lengua. Entonces, la bendición o la maldición es lo mismo, es la consecuencia de la vida o la muerte. Entonces, si yo declaro vida, es que, a ver, el Señor se lo dijo a Moisés y al pueblo de Israel en Deuteronomio, dice, he aquí yo pongo delante de vosotros hoy el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y dice, escojan pues la vida para que vivan ustedes y toda su familia. Así que usar correctamente las palabras determina para nosotros la bendición. Usarla de manera equivocada o negativa nos va a traer muerte. Es en esos términos que se estaba refiriendo en este pasaje que leímos acerca de el poder de la vida y la muerte que está en la lengua que dice el proverbista. Ahora, eso es como un ejemplo, ¿no? Para ver si podemos entender un poco más el concepto. Había un juez que condenó a un joven por asesinato y le dio 23 años de cárcel. El hombre estaba llorando, el joven estaba llorando mucho, pero el juez se condolió de él y le dijo, mira, es tan simple como que tú pagas por tu culpa durante 23 años, 22 años y vas a tener toda una vida porque estás muy joven para vivirla, para hacer lo correcto. Este juez confiaba plenamente en que este hombre iba a poderse resarcir de su culpa en la cárcel o en la prisión. Pues esto le generó a este muchacho tanta esperanza que él se dedicó a trabajar y estudiar aún cuando estaba en prisión, y cuando salió de prisión era un hombre profesional. En otro escenario, un médico se le acerca a su paciente y le dice, mira, definitivamente te vas a morir y no te quedan sino unos cuantos meses. Para la próxima cita te voy a decir cuántos meses te quedan. Pues al otro día amaneció muerto el paciente. ¿Cómo un hombre que ejerce justicia puede darle vida a alguien y cómo un profesional que está luchando por salvar vidas condena a muerte por su palabra a otra persona? El golpe fue tan devastador para el paciente que él murió. Así que ahí está el poder de la vida y la muerte.
y a veces nosotros nos escudamos en que fue sin culpa, fue sin pensar, es que no creí, es que no pensaba, pero cuando las palabras ya están dichas no hay nada más que hacer y no se pueden recoger. Mire lo que dice Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Lo que tú hablas y lo que yo hablo se compara, según la Biblia, como un golpe de espada. Entonces, cuando tú hieres a alguien con una espada, la vas a sacar y no dices, ay, disculpa, qué vergüenza contigo, voy a sacar la espada porque es que no pensé, es que no me imaginaba. No, eso de las palabras descomedidas, de las palabras que matan, casi siempre son dichas adrede, casi siempre no nos dan tiempo ni siquiera de reaccionar, sino que ya está dentro la espada y golpea al punto de que hace tanto daño que en muchos casos mata. Algunos logran recuperarse de una herida, por una ofensa, algunos alcanzan a recuperarse de un golpe, de una palabra desenfocada. Si hablamos de matrimonios, pues yo creo que nuestras esposas o nuestros esposos tendrán que reprochar mucho las cosas que se dijeron y cómo esto trae consecuencias muchas veces terribles para el matrimonio o para la paz del hogar. Entonces, solamente el tiempo dirá si la persona herida sanará o no. Algunos mueren en términos espirituales, algunos se van de la iglesia, otros simplemente deciden terminar una relación de amistad que no soportaron el golpe de espada. Y solo como lo digo yo, el tiempo dirá si las palabras se pueden convertir, o sea, si nos da la oportunidad de resarcirnos y usar palabras que puedan hacer que se olvide lo dicho. Muy pocas veces logra pasar, porque yo estaba leyendo esta semana algo que decía que el ser humano no tiene la capacidad de olvidar, pero que solamente cuando le permite al Señor que obre en su vida, pues entonces la herida sana. Y cuando la herida sana, entonces quiere decir que ya no soy carcomido por el resentimiento. Pero no todos los seres humanos, ni todos los hombres de Dios, ni mujeres de Dios, que debería ser así, no todos logran muchas veces superar el dolor de un golpe de espada. Entonces, buscando información acerca del tema de la lengua, me encontré en un libro apócrifo, que no lo voy a citar como base bíblica, porque nosotros estamos claros en el tema de los libros apócrifos, pero sí lo voy a usar como un contexto histórico, como un refuerzo histórico a lo que estaba estudiando. Entonces, por ejemplo, hay un libro apócrifo que dice de la siguiente manera, lo voy a leer, dice: maldito sea el murmurador y el de doble lengua, porque han destruido a muchos que vivan o que vivían en paz. Una lengua de víbora ha robado la tranquilidad a muchos, desterrándolos de nación en nación. Han derribado fuertes ciudades y arrasado las casas de grandes hombres. Ha descuartizado las fuerzas del pueblo y destrozado naciones enteras. Una lengua viperina ha desechado a mujeres virtuosas y privándolas de sus labores. Quien quiera que le preste atención no conocerá el reposo, ni vivirá nunca ya tranquilo, ni tendrá un amigo en quien pueda confiar. El latigazo deja una cicatriz en el cuerpo, pero el golpe que se da con la lengua rompe los huesos. Muchos han caído a filo de espada, pero no tantos como los que han sido víctimas de la lengua. Bien, se encuentra el que está a cubierto de ello y no ha pasado por su veneno, el que no ha llevado su yugo, ni ha sido uncido a su carreta, porque su yugo es feroz y sus correas broicines. La muerte que causa es sobremanera cruel. Mejor sería la tumba que caer en manos de la lengua. Cuídate de caer y cuida tus posiciones de caer en espino, y atar bien tu plata y tu oro, y pesar en balanza tus palabras y poner las bridas a tus labios,
y atrancar la puerta de tu boca. Mantente en guardia para no resbalar con ella, no sea que caigas antes de que yace al hecho. Y tu caída sea tan irremediablemente como la muerte, tan irremediable como la muerte. Esto es citado por Eclesiástico 28 del verso 13 al verso 26. Reitero, no lo uso como palabra de Dios, pero sí lo uso como contexto histórico. El tema de la lengua es una cosa tremenda y increíble los términos que usa este pasaje para referirse al daño que causa la lengua o al mal uso de la lengua. Pero a mí me parece que es mucho más increíble y mucho más fuerte lo que dice Santiago, el apóstol Santiago en el capítulo 3. Los ejemplos y el lenguaje que Santiago usa para ilustrar el mal y el buen uso de la palabra nos da a nosotros como una idea específica del daño tan grande que se puede ocasionar cuando hablamos, o también la bendición que pudiera ser usar de manera correcta las palabras. Entonces el versículo 3 y hasta el versículo 4 de Santiago 3 dice, y aquí nosotros ponemos freno en la lengua de en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirar también las naves, está hablando de los barcos, embarcaciones, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. O sea, él hace con su gran embarcación, por medio de un pequeño timón, lo que quiera con su nave. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces el ejemplo del freno y del caballo, que el caballo es un animal fuerte, es un animal poderoso. Un simple freno es capaz de controlar sus bríos, es capaz de dominar la voluntad del animal. Un pequeño freno. Y el apóstol Santiago usa el ejemplo de un barco, pues él no tuvo la oportunidad de conocer los grandes cruceros de 12 y 15 pisos o 15 niveles, pero el concepto sigue siendo el mismo. Son grandes embarcaciones que son manejadas o controladas por un hombre a través de un pequeño timón. Y Santiago dice que el hombre, si hay algo que no ha podido controlar, es su lengua. Es como un fuego, dice, versículos 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, es un fuego. O sea que ni siquiera necesita una chispa para encenderlo, ya está encendida. O sea, la lengua está lista para hacer daño. Entonces dice que la lengua está puesta entre nuestros miembros y que contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Esas palabras de Santiago para muchos pudieran ser difíciles de entender, pero la verdad es que son contundentes y nos tienen que llevar a la reflexión. El daño que puede causar la lengua es como un fuego en el bosque, que no necesita ser avivado siquiera, no necesita mucha intensidad de fuego para causar un gran desastre. Los incendios forestales en California normalmente, dicen las estadísticas, que comienzan con pequeñas chispas que saltan de los automóviles hacia la orilla de las carreteras, o a veces un pequeño vidrio en medio de la selva por un rayo del sol enciende una pequeña rama o hojarasca y se producen grandes incendios que también dicen las estadísticas que casi nunca son controlados por los hombres o por los bomberos, casi siempre es porque condiciones meteorológicas ayudan a controlar el incendio. Entonces, así mismo es el uso de la lengua. La lengua se parece a un incendio, a veces llega muy lejos, a veces va más allá de donde debería ir.
Y el salmista en el capítulo 73 y el verso 8 dice que se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, hablando de los que usan mal su lengua. Dice, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Tiene el poder de ir de extremo a extremo, de ir a oriente a occidente solamente con su lengua. Esto me recuerda cuando las personas chismosas pueden lograr alterar el orden laboral, el orden espiritual dentro de una iglesia, como una persona con una lengua, como leímos hace un momento en Eclesiástico, viperina, puede lograr hacer tanto daño que pone el mundo de cabezas. Lo que alguien dice tiene la capacidad de viajar a través del mundo como un fuego que se extiende, al igual que el ejemplo que pone Santiago del incendio. Y de la misma manera que un fuego es incontrolable lo que alguien diga de manera negativa puede ser muy difícil de controlar, al igual que un incendio. Entonces la lengua es un instrumento para el mal. Y usted me dirá, hermano, pero ¿cómo se le ocurre si con ella alabamos a Dios? Eso es otra cosa. Pero básicamente la lengua es como lo más evidente, lo que más nos deja quedar en evidencia respecto a nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza caída aflora en muchas circunstancias, pero yo creo que nada determina más nuestra condición humana que la lengua. Santiago en el versículo 5 y el versículo 6 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Un mundo de maldad, dice Santiago. Y la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua puede ser usada como un instrumento para el mal y sabe, Dios nos la dio para que la usáramos bien, para anunciar el evangelio, para testificar de su grandeza, para alabarle, para glorificarle, para decirle amén, aleluya, santo, gloria a Dios. Son frases que usamos para exaltar a Dios, y esa es la manera, digo yo, en la que le podemos dar mucho mejor uso a esta lengua. Hay una persona que quiero mucho que usa esta frase muy a menudo. Dice va a decir algo, va a contar algo y siempre dice, Señor, refrena esta lengua, pero igual lo dice. Entonces se convirtió en un dicho, pero sí es verdad que si es de refrenar la lengua, pues simplemente no digo nada. Bueno, entonces la lengua es totalmente indomable. Es lo que dice Santiago, versículo 7 y versículo 8, porque toda naturaleza de bestias, dice, de aves y de serpientes y de los seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. O sea, el hombre ha tenido control incluso sobre las fieras del campo. El hombre tiene la capacidad de dominar las aves, las bestias, las serpientes, incluso los grandes monstruos del mar. Pero ningún hombre puede, escúchemelo bien, ningún hombre puede domar su propia lengua. Es una cosa tremenda. Y dice que es un mal que no puede ser refrenado y que llena de veneno mortal. Mire, hablando de los animales, ya todos hemos visto cómo el hombre es capaz de dominar ballenas asesinas, las matan, las asesinan muy fácilmente, incluso los tiburones, los leones, cómo ellos crecen en jaulas, cómo incluso en algunos han logrado tenerlos como mascotas, serpientes, elefantes, y no importa el tamaño del animal, el hombre ha podido domar mucho de estos animales, pero no va a poder dominar su lengua, tan chiquita y aparentemente tan inofensiva. Entonces, todos los animales de alguna manera han sido domados por el hombre, pero el hombre ha fallado en domar su lengua. Proverbios 10:19,
en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Bueno, el apóstol Santiago dice que no se puede domar la lengua, pero eso que la hermana hace, Señor, cállame esta lengua, es básicamente lo que el cristiano tiene que hacer, refrenar sus labios. Porque ahí está la bendición y está la maldición, porque ahí está la vida y ahí está la muerte. El versículo 9 dice, con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y hace esa anotación. No es solamente no hablar mal contra Dios, también es no hablar mal contra su creación, que somos tú y yo, que somos hechos a semejanza de Dios. Verso 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. O sea que ya ahí viene el consejo del apóstol Santiago después de haber dado tremenda cátedra en contra de la lengua. No hay otro miembro de nuestro cuerpo que muestre más nuestra naturaleza caída, como lo dije hace un momento, que la lengua. Y el texto dice que con ella bendecimos a Dios, pero que también con ella maldecimos a los hombres. Entonces, para no entrar en contradicción, si podemos bendecir a Dios, la obligación nuestra es bendecir a los hombres. Por eso fue que el Señor Jesús fue tan enfático al momento de enseñarnos un evangelio donde ya nada se parecía a la ley que le permitía a los hombres vengarse de esa ley del ojo por ojo, del diente por diente. Ahora en Cristo ya no existe. Ahora, si nos maldicen, incluso debemos bendecir. Entonces podemos tomar cada una de nuestras palabras para usarlas para vida en otras personas. Y que nos guarde el Señor de usar nuestras palabras para que provoquen muerte en otras personas. A veces son muertes afectivas, muertes espirituales. Y como pasó con el doctor del ejemplo que di al principio, muerte física a través de una palabra desenfocada y sin misericordia. Santiago termina el verso 10 diciendo, esto no debería ser así. Y ya ahí vienen como las palabras de un cristiano. Santiago capítulo 3, verso 11 y el verso 12, ya para terminar, dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos, dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid producir higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. O es una cosa o es la otra. Algunos dicen, o eso no es. Pues la verdad es que el cristiano, si es cristiano, debe pronunciar palabras tan dulces como miel. Un cristiano no debería ser el tipo de cristiano que al abrir su boca emane amargura y agua tan salada que no sirva siquiera para saciar la sed de nada ni de nadie. Y hemos sido cambiados por el Señor de tal manera que nuestra boca no pueda producir otra cosa más que agua dulce. Si no, en vano fue la transformación, en vano el sacrificio de Cristo. Y no podemos dar algo que nosotros no tenemos. Al final, de lo profundo de nuestro corazón va a salir lo que está dentro de nuestro corazón. Entonces, mi exhortación, hermanos de Monte de Sión y los hermanos que están en el pan nuestro de cada día, mi exhortación es a que nos acerquemos más a Cristo. Porque si nos acercamos a Él, que es la fuente de agua de vida eterna, entonces nuestra amargura será cada día menos y nuestra dulzura será cada día más intensa. Yo quiero, mis hermanos, que sepan que Cristo es el único medio que podemos nosotros encontrar para usar las palabras correctas y palabras que den vida y vida eterna. El Señor dijo que nosotros seríamos juzgados por las palabras que decimos o dejamos de decir. Entonces, Mateo capítulo 12 y el verso 36, el Señor dijo, mas yo os digo
que de toda palabra, escúchemelo bien, que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces uno cree que uno dice una cosa y que ya, como nadie lo escuchó, no hay problema. Otros dicen, no, las palabras se las lleva el viento. Las palabras no se las lleva el viento, las palabras tienen la capacidad de bendecir o maldecir, o de dar vida, o de dar muerte. Entonces, si vamos a ser juzgados por nuestras palabras, qué bueno que fuesen palabras dulces, qué bueno que sean palabras que bendicen, palabras que dan vida. Y quisiera terminar con algunos textos del capítulo 10 de Proverbios, los voy a leer, que muestran cómo los hijos de Dios deben usar la palabra y esta trae consecuencias positivas. Entonces, el capítulo 10 y el versículo 11 de Proverbios dice que la boca del justo es un manantial de vida, un manantial de agua dulce, de agua fresca. Dice, manantial de vida es la boca del justo, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. 2. En los labios del prudente se halla la sabiduría, ya eso lo dice el versículo 13, dice, en los labios del prudente se halla sabiduría, más la vara es para las espadas del falto de cordura, o sea, el insensato, el rebelde o el necio. También dice 3 que quien refrena o controla sus labios es prudente, eso lo dice el versículo 14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. O sea, a la vista está el desastre y la calamidad para el que usa la boca de manera necia. Dice también 5 que la lengua del justo es plata escogida. Proverbios 10:20, el versículo 20 dice, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. 6. Los labios del justo apacientan a muchos, producen paz, producen regazo. Verso 21, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. 7. La boca del justo producirá sabiduría, y es lo que dice el verso 31. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. 8. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Verso 32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. ¿Es agradable nuestra conversación? ¿Es importante lo que decimos? Cuando estás hablando, ¿qué hablas más? ¿De la paz, el amor y la salvación o del Real Madrid, del Barcelona, o hablas más de la política, o hablas más de los problemas que estás teniendo en el trabajo, o hablas más de tu pastor o de tus hermanos en la iglesia? Entonces, el saber usar las palabras nos van a dar vida o nos van a dar muerte, y ya sabe, nos vamos a enfrentar al Señor en su justo juicio, en el gran juicio del trono blanco, y ahí entonces seremos juzgados por nuestras palabras. Las palabras que dicen de ti. ¿Qué dirán las personas cuando te escuchen hablar o cuando me escuchen hablar? ¿Qué pensará la gente de ti o qué pensará la gente de mí? Porque hemos dicho, cuando hablas, empieza a regarse un líquido de un vaso que tiene algo, pero lo que estás regando es lo que estás diciendo, o lo que estás regando está mostrando lo contrario a lo que aparentas o a lo que quieres que las personas vean de ti. Pues finalmente, si en tu vida hay amor, cuando hables, todos sabrán que en ti hay amor. Si en tu vida hay hipocresía, cuando tú hables, no tienen que decírtelo, pero la gente sabe que estás siendo hipócrita. También por medio de las palabras, la gente sabrá si realmente somos hijos de Dios o no. Por medio de nuestras palabras, la gente sabrá si nosotros realmente somos de los buenos o de los malos. Esto me hace acordar cuando estaba chico que yo, siendo hijo de pastor, y era un pueblo muy pequeño, todos sabían que yo era el hijo del pastor, pero también era el que más peleaba en la escuela. Y yo no me dejaba pegar de nadie porque me decían evangélico chiviado. Entonces yo decía, evangélico chiviado nunca. Y yo me defendía con los puños. Y yo no soy ningún evangélico chiviado. Pues realmente yo lo que estaba haciendo era comportándome como un evangélico chiviado. La palabra chiviado
en Colombia se usa como un evangélico falso, una persona pirata. Bueno, cuando un producto no es de marca, pero pretenden que sea de marca, pues así mismo se usa el término. Yo no soy ningún evangélico chiviado. Estaba incurriendo en lo que decía que no hacía, y ya hemos crecido, y hay cristianos que no han podido aprender a ser coherentes en lo que dicen con lo que hacen. Y yo creo que ya es hora de madurar en ese sentido, madurar en ese aspecto, porque no creas que puedes ir por la vida encendiendo hogueras, encendiendo incendios, y que quedes sin justo juicio. No creas que el Señor se va a quedar con eso. Él algún día va a llamarte a cuentas y va a llamarme a cuentas. Entonces, esas 30,000 palabras que usamos en el día están edificando a alguien. Esas 30,000 palabras que decimos al día están llegando al corazón de alguien, o se están perdiendo en el vacío, y como en la desazón que produce una persona que se desconcierta de nosotros o se decepciona de nosotros. Dice, uy, pero yo no creí que él, siendo cristiano, siendo evangélico, siendo hijo de Dios, podía decir estas cosas o podía hacer. Hay personas que se decepcionan de nosotros con tan solo escucharnos hablar. Así que vamos a edificar el cuerpo de Cristo, vamos a edificarnos unos a otros, vamos a alentarnos con palabras de vida y de bendición. De hecho, la palabra maldición viene del maldecir, de decir mal, y que la palabra bendición viene de decir bien o bien decir. Y nosotros somos de los de bien decir, de los de bendecir, de los de dar vida con nuestras palabras. Que Dios nos ayude a hablar las cosas correctas y las palabras correctas. Amén, amén. Gloria al Señor Jesucristo, Pastor Gerson. Gracias porque se ha dejado usar una vez más por el Señor. Nos está hablando de verdad. La Biblia dice de que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. Amén. Yo creo que Dios nos está dando es conocimiento. Nos está dando conocimiento para poder nosotros derribar toda cosa que haya dentro de nosotros, que nos esté destruyendo, porque nosotros tal vez, como usted decía, pastor, en la enseñanza, que muchas veces las palabras que nosotros decimos, tal vez ya sean nuestros esposos, nuestros hijos, familiares, destruyen. Entonces esas quedan como heridas en cada corazón, y no estamos edificando, estamos destruyendo. Pero Dios, qué bueno es Dios, porque nos está enseñando, porque nos está mostrando. Estas son las cosas que no tienes que hacer. Estas son las cosas que tienes que cambiar. Y gracias, pastor, una vez más, de verdad le agradecemos. Han llegado, pastor, muchas preguntas al WhatsApp y queremos aprovechar el tiempo. Y voy a empezar con la primera. Amén. Dice la pregunta, pastor, ¿la murmuración cómo afecta la vida cristiana y a una congregación? Bueno, la murmuración es un pecado de muerte. No era condenado en el pueblo de Israel con la muerte, pero cuando Dios decretó juicio sobre los murmuradores, fue implacable. Por eso yo le llamo un pecado de muerte. Eso me recuerda el día en que María y Aarón se sintieron con licencia para hablar un poco mal de Moisés. Y bueno, en este caso de Moisés no tanto, de su esposa. No podían entender cómo el caudillo máximo de Israel podía fijarse en una mujer cusita. Al parecer ya Moisés había enviudado, porque Séfora, que es la esposa bíblica de Moisés, no era cusita, ella era de Madián. Y de la región de los Cus eran negritos o negritas o de piel morena. Entonces, ahí venía un tema como de racismo, o sea, una inconformidad por parte de los hermanos de Moisés, y pues usted sabe el juicio para María, que tremendo. Y porque Moisés intercedió a Dios por ella, no murió, pero ella iba a ser consumida por sus palabras en contra del varón de Dios.
La murmuración no solamente mata físicamente, sino que también mata espiritualmente a quien lo usa, pero también puede llegar a dañar con herida mortal a quien es víctima de esa murmuración. Bueno, los ministros y los servidores de Dios, creo que ya hemos sido curados en esa área, pero si alguien ha sufrido eso durante todo el tiempo, es un hombre con ministerio. Y es un ataque que el enemigo usa, como lo explicábamos ahora, como una espada para hacer daño. A veces uno no es que esté acostumbrado ni que ya lo pueda superar, pero no deja uno de sorprenderse cómo todos los días, el enemigo usa esta arma para dañar nuestros ministerios o dañar por lo menos nuestros deseos, nuestros ánimos, nuestro ímpetu para querer avanzar y trabajar en la obra del Señor. La murmuración es la levadura de los fariseos, que el Señor le había dicho a sus discípulos, cuidados o guardados de la levadura de los fariseos. Estaba hablando de su hipocresía, pero sobre todo una hipocresía que era llevada hacia el extremo de la murmuración. Es un pecado y vamos a tener que aprender a deshacernos de él, como los otros pecados que el Señor clavó en la cruz del Calvario y lavó con su sangre. Igual, este no es un pecado más grande y más pequeño que otros. Si el Señor nos pudo sacar el vicio del alcohol o de las rumbas o de las drogas, ¿por qué no va a poder Dios sacarnos de la murmuración? Entonces, así como un día nosotros voluntariamente le entregamos nuestra vida y nuestras cargas al Señor, pues vamos a tener que aprender a entregarle nuestra lengua al Señor también y a sujetarla. Bueno, el tema de murmuración es una cosa tremenda. Amén, gloria al Señor Jesús. Pastor, la siguiente pregunta dice, la Biblia habla de hacer votos a la ligera. ¿A qué se refiere eso, pastor? Hacer votos a la ligera. Amén. Es empeñar la palabra. Pues básicamente el pueblo de Israel ofrecía votos al Señor, como ahora, es exactamente igual. Nosotros ofrecemos votos al Señor y muchas veces no medimos nuestro presupuesto ni medimos la capacidad de pago que podamos tener. Entonces, por eso la Biblia dice que cuando ofrezcamos al Señor sepamos que podemos cumplir lo que podemos hacer. Básicamente es eso. Pero yo también he creído una cosa, de que si yo voluntariamente ofrezco un dinero que tengo ahora mismo en mi bolsillo, pero que dentro de un mes no voy a tener para cumplir mis votos, fiel es Dios para ayudarme y fiel es Dios para no dejarme caer en vergüenza. Yo pienso que aquí también hay un problema de voluntad. Entonces están los hermanos que ofrecen el voto al Señor y luego dicen, pastor, quíteme ese voto, bájeme la cuota, pero es que usted no se comprometió conmigo, usted se comprometió con Dios, pero a veces queremos ser un poco flexibles y les bajamos el voto, pero pues ya eso es una relación directa con Dios. Y claro, muchas veces también está el que es impetuoso, el que no mide las consecuencias y de pronto para quedar bien en público, yo doy 500 euros y luego no tiene cómo dar esos 500 euros, pues supo usar muy mal su lengua, sus labios, y de pronto si estaba lleno de pretensiones, pues va a quedar en vergüenza. Amén, amén, pastor. Hay una pregunta más y dice, pastor, de las 7 cosas que aborrece Dios, 3 son con la lengua mentirosa, el testigo falso y el que siembra discordia. ¿Qué podemos decir de esto, pastor? Bueno, yo creo que ese es el complemento, esa es como la cereza del pastel, ¿no? No lo toqué porque eso profundizaría muchísimo más el sermón, pero es un complemento a lo que estábamos hablando. Eh, la vida y la muerte resumido en un pequeño órgano que no tiene ni siquiera hueso, pero tan peligrosa como un incendio, como una chispa que enciende un gran bosque. Ese versículo de las cosas que aborrece el Señor y 3 que tienen que ver directamente con la lengua, pues es el complemento de lo que estamos viendo. Y qué buena esa anotación, hermano, para que los que estuvieron en línea, si la hermana tiene la cita bíblica, pues
compartir también la cita bíblica. Es el complemento a un sermón una pequeña enseñanza que se dio en ese mismo sentido, de las cosas que el Señor aborrece. Amén, amén. Hay otra pregunta, pastor, y dice, pastor, ¿y qué podemos decir a aquellos cristianos que no están predicando o testificando la palabra? Que estamos perdiendo el tiempo. Y el Señor nos advirtió también sobre ese sentido. Mira, me decía alguien en estos días, una persona que está recién llegada de su país de origen en Sudamérica, me decía, pero pastor, ¿yo por qué era más avivado en mi iglesia? ¿Yo por qué tenía mucho más deseos de asistir a la iglesia? Y pues la verdad es que no sé si esto esté generalizado en toda España, pero es lo que yo he podido ver en el tiempo que llevo aquí, y es que es un arma que el enemigo usa para acabar con la pasión, sobre todo ese amor por las almas. Y las personas se enfocan mucho más en resolver sus problemas económicos y en resolver sus problemas de calidad de vida. Mejorar la calidad de vida hace que las personas se olviden de lo importante. Y lo importante es el reino de Dios y su justicia. Yo pienso que una persona que tenga una buena comunión con Dios es una persona que no va a quererse quedar callada frente a la predicación o frente a el testimonio. De hecho, yo no tengo que ser un apóstol Pablo tan buen predicador y convincente como Pedro, pero sí contar mi historia es suficiente muchas veces para transmitir un evangelio que alguien en España está necesitando. También hemos dicho que si yo no puedo mostrar el amor de Dios y mi conducta en mi forma de ser, entonces estoy convirtiéndome no solamente en el peor predicador del mundo, sino que estoy ofendiendo a Dios porque estamos estancando el crecimiento de la obra del Señor, que no crece de otra manera sino a través de ti y de mí, no crece a través de nadie más. El evangelio se extiende por lo que tú digas y por lo que yo diga. Entonces, el uso de la lengua para predicar la palabra es fundamental para dar vida. En este caso, no hacerlo, pues creo que nosotros al cometer un delito pudiéramos ser acusados por el juez como una culpa directa o como una culpa pasiva por omisión. Entonces, si lo hago, gloria a Dios, y si dejo de hacerlo, seguro que también hay juicio para mí por mi omisión. Amén, amén, pastor. Pastora, hay otra pregunta más y dice, a ver, pastor, ¿nos puede dar ejemplo de cómo alguien siembra cizaña? El problema de la cizaña es que es tan sutil. Cuando los hombres que estaban en el campo vinieron a Jesús a decirle, pero no mandaste, en la parábola que cuenta el Señor Jesús, no mandaste a sembrar trigo porque hay cizaña. Entonces le dice, ¿nos autoriza? La arrancamos. Entonces el señor de familia lo que dice, de la hacienda, lo que dice es, déjenla que crezcan juntamente. Que al final, eso vuelve a ser juicio, el mismo juicio del que el Señor estaba diciendo para el tiempo del fin, cuando podamos o seamos juzgados por lo que diga nuestra boca. Entonces, creo que hay un paralelo interesante, no lo había pensado de esa manera, pero sí hay un paralelo importante, y es que hay juicio también para quien siembra cizaña. Es tan sutil que se parece casi que no se diferencia al trigo. La cizaña es trigo, solo que no tiene grano, pero es trigo. Entonces, en apariencia es igual, pero es tan sutil que se hace muy difícil de identificar. Entonces, la persona cizañosa logra hacer mucho daño dentro de la iglesia. Una persona cizañosa logra hacerle mucho daño a otras personas porque es muy sutil. Yo pienso que el único factor que ayuda a entender rápidamente la cizaña es la obra del Espíritu Santo. El Señor nos ha enseñado por medio de su obra
del Espíritu Santo a discernir espíritus. Una persona que se acerca a Dios, una persona que bebe de la fuente de agua viva, es una persona que sabe identificar rápidamente las pretensiones de una persona cizañosa. Lamentablemente, el cizañoso encuentra terreno fértil en muchas personas débiles espirituales. Y suele pasar que los grandes problemas de comentarios, de chismes y de desacuerdos dentro de las iglesias empiezan por una persona con muy mala intención que siembra la cizaña en corazones débiles, que magnifican el problema y que luego se convierte en un fuego que es difícil de controlar. Lo que yo diría es que nos llenemos de presencia de Dios, que nos llenemos del Espíritu Santo de Dios para identificar las personas y más que condenarlas o expulsarlas de la iglesia, pues ayudarles a encontrar esa misma fuente para ellos. Pero son tan sutiles que no los vemos venir, como he dicho. Amén, pastor. Qué tremendo, tremendo todo lo que usted nos está compartiendo, pastor. La verdad es que son muchas las cosas que nosotros debemos de aprender y como usted dice, la mejor medicina para todo es llenarnos de la presencia de Dios. Es el Amén. único que nos puede derramar amor para poder dar amor, poder dar esas palabras dulces, poder ser lo que Dios de verdad quiere que seamos, ¿no? Pero para llegar a ese punto, pastor, Dios tiene que quebrar ese vaso de barro, que todos somos barro, todos somos, de verdad, somos imperfectos. Y qué bueno que estamos en este proceso y que estamos siendo enseñados en esta hora. De verdad, espero que para cada uno de los amigos, hermanos que están conectados en esta hora, esté siendo de mucha bendición, de mucha bendición. Amén, como lo está haciendo para mi vida. Pastor, siguen las preguntas y la Amén. siguiente dice, Pastor, hay doctrinas que dicen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Será que ya no necesito bautizarme y recibir el Espíritu Santo? Lo que pasa es que confesar el nombre de Jesús es una revelación misma o consecuencia misma de un proceso previo. Y ese es el problema, que se le hace creer a las personas que es suficiente con mencionar el nombre de Jesús o invocar el nombre de Jesús. Hay que ser bautizados en el nombre de Jesús. No hay otra posibilidad de salvación. No en este tiempo de la gracia. Es necesario que la persona se arrepienta y cuando se arrepiente empieza la necesidad, esa necesidad natural, es innata del proceso de reconciliación con Dios. Cuando la persona se acerca a Dios y empieza a ser acariciada por su perdón, lo que quiere es bautizarse en el nombre de Jesús. Entonces, invocar el nombre de Jesús es la consecuencia directa de invocar el nombre de Jesús. Entonces, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. En principio es seguir practicando la doctrina apostólica, una doctrina que nos llevó por el arrepentimiento, el bautismo, la obra gloriosa del Espíritu Santo. Y si alguien puede en este momento invocar el nombre de Jesús con total confianza de que solo ese nombre es suficiente para ser salvos, somos nosotros los apostólicos. Entonces hay personas que se quedan con una parte para omitir algunas responsabilidades espirituales, pero es necesario el bautismo, es fundamental para la salvación. Es fundamental llenarse del Espíritu Santo para conocer su obra, para saber dónde estamos y para dónde vamos. Amén, amén. Gloria al Señor Jesucristo, pastor. De verdad que tremendo todo lo que está en esta hora usted enseñándonos, pastor. Hay otra pregunta más y dice, ¿cómo puedo aconsejar a una hermana o hermano que aún conociendo la palabra de Dios sigue siendo chismoso o chismosa? ¿Cómo aconsejarle? Hermana, con mucho amor, porque el problema de las personas que mueven mucho la lengua, las personas chismosas, es que tú puedes ser tu próximo objetivo si se sintieran amenazados, si se sintieran señalados, si se sintieran acusados. No les gusta que se les revele el pecado.
pero eso es algo que nosotros tenemos que hacer y que reducimos muchísimo los riesgos si lo hacemos con amor. Si lo, hermana, perdón, hermana, que empezaron a llegar los hermanos de la iglesia. Un momento. Pastor. Hermana Dorita, dígame que haga silencio, por favor. De verdad, por esa intervención. Llegaron los niños. Sí, sí. Entonces es importante, es necesario, hermana, hacerlo con amor y que en estos casos, pues, la persona no se sienta amenazada, sino reconvenida espiritualmente a la luz de la palabra y seguro que es de trabajo y es de insistir. Una persona con estas inclinaciones no cambia de la noche a la mañana. Necesita un proceso de oración fuerte, un tiempo de ayuno fuerte, donde todas las cadenas y esas ataduras que involucran la facilidad de hablar, del mal manejo de la lengua, puedan ser reducidos a un mínimo importante como para que podamos decir, bueno, ya el Señor obró o ya el Señor cambió la vida de esa persona, pero es necesario, hermana, que estas personas con estas inclinaciones se les trate con mucho amor y hay que redoblar muchísimo nuestro esfuerzo espiritual para poder ayudarle también y acompañarle en eso. Que sí es posible, la verdad yo sí lo creo, pero sí es posible y es una batalla fuerte, pero también es una batalla que usted y yo estamos obligados a dar. Amén, amén, pastor. De verdad que el Señor nos llene de mucho amor y de mucha misericordia para poder ser ese instrumento en las manos de Dios y ayudar a los que la necesitan, así como nos ayudan a nosotros. Amén. Pastor, la última pregunta nos dice, Dios nos da autoridad para reprender hermanos que son chismosos y muchas Hermana, veces me repite, por favor, ¿Dios nos da autoridad para qué? para reprender a hermanos o hermanas que son chismosos y muchas veces no lo hacemos por temor que se vayan de la iglesia. ¿Cómo deberíamos actuar? Exacto, por eso hablaba hace un momento de usar el amor y la compasión, porque cuando la Biblia dice reprender, pues tampoco vamos a llevarlo al extremo del regaño, ¿cierto? Como que el niño pequeñito al que yo trato como si fuese mi hijo, no deja de ser un coigual, no deja de ser un hermano que también o hermana que también está en este proceso y en este plan de salvación. Entonces es importante y es necesario amonestar, yo creo que ese es el término correcto, amonestar por la palabra, usando la palabra de verdad, pero que nuestro tono de voz siempre sea como un poco más de amor y de misericordia, entendiendo de que si la hermana o el hermano es chismoso o chismosa, yo pudiera estar faltando también a algunos conceptos bíblicos importantes, del cual esa persona no va a dudar en señalarme. Y esa persona no lo va a pensar dos veces antes de señalar mi error también. Y entonces ahí vamos a entrar en una confrontación. Entonces sí es importante amonestar por la palabra y hacer un muy buen uso del amor y de la misericordia, entendiendo de que es un error que la hermana o el hermano comete, pero pues que al mismo tiempo estamos para ayudarle a corregir sus malos pasos o su mala conducta. Es dar vida con nuestras palabras. Amén, amén. Así es, pastor. Pastor, de verdad que muchísimas gracias. Hasta aquí han llegado las preguntas de hoy. Gracias, pastor, por ese tiempo que nos ha dedicado. Y bueno, antes de terminar, pastor, hay peticiones también de oración que nos están haciendo llegar los hermanos Amén. en nuestra página de Facebook. Les agradecemos, hermanos, amigos que están ahí pendientes escuchando esta poderosa palabra. Hay una petición y dice la hermana Isabel Muñoz, y Tabo Jiménez Almería pide oración por su pierna de la artrosis, pastor. Y hay otra petición que dice Gloria Gómez también sufre de artrosis para que Dios la sane. Amén. Pastor, vamos a orar en esta hora y vamos a orar por esas peticiones que los hermanos nos han hecho llegar y también pues decirles de que hay un ministerio acá en la iglesia que también ora por esas peticiones y por eso les pedimos a los hermanos que puedan hacer sus peticiones, sus preguntas en el directo para que
nuestra iglesia, nosotros como iglesia, es de la manera que nosotros brindamos ese servicio a través de la plataforma de las redes sociales de Facebook. Amén. Pastor, Amén. vamos a hacer una oración y vamos a orar Amén. por las peticiones. Amén. Amén. Pues también quiero aprovechar la oportunidad para rogarle a los hermanos que están en línea, que están también haciendo parte de ese ministerio de intercesión. De hecho, ahora mismo empieza también una hora de intercesión en la iglesia local, aquí en La Gomera. Y yo quiero que oremos por mi hermano de carne, es un poco menor que yo, que está pasándola muy mal con el COVID en Colombia, COVID-19, y pues teniendo muchas dificultades de salud. Hemos estado clamando a Dios por él y lo vamos a seguir haciendo. Yo quiero entonces que me ayuden a orar por él, y vamos a orar por la hermana de Almería, la otra hermana que ya se me olvidó el nombre, sus problemas de artrosis. Vamos a clamar a Dios. Él sabe sanar artrosis y también sabe sanar del COVID-19, y vamos a invocar el nombre de Jesús. Padre del cielo, invocamos tu nombre en esta hora. Tú has sido bueno, eres bueno con nosotros. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Tú nos has dado de tu sanidad, de tu perdón, de tu amor. Ahora, Señor Jesús, clamamos por la enfermedad o por la sanidad de la enfermedad de artrosis de estas dos hermanas, sin importar la edad que tengan, el lugar donde vivan. Tu poder es tan grande y creemos tanto en tus promesas que tú les sanarás. Ahora mismo manifestarás tu poder, obrando poderosamente. Clamamos por Elvin en este momento, Señor. Ayúdale en su proceso de recuperación. Padre del cielo, todos los enfermos, todos los hermanos y amigos que están ahora mismo en el pan nuestro de cada día conectados, yo te ruego, Señor, que les llenes de tu paz, que les llenes de tu sanidad, como solamente tú sabes hacerlo. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Invocamos tu santo nombre. Amén. 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 Amén, gloria al Señor Jesucristo. Había otra petición, pastor, y esta ya la entregaremos al ministerio de acá de la iglesia. La hermana Daisy pide oración por el sobrino Flavio. Los estaremos llevando en oración. Amén. Y bueno, pastor, antes de finalizar este poderoso mensaje de hoy, esta transmisión, queremos saludar a todos los hermanos y amigos que se han conectado, pastores también que nos han seguido en esta plataforma. Les agradecemos muchísimo, ¿verdad?, por ese tiempo que se dedican en poder escuchar y poder saludarnos. De verdad, nos da mucho agrado el poder tener esta plataforma y poder usarla de esta manera. Amén. Pastor, vamos a saludar a nuestro hermano Víctor desde Estados Unidos. Dios me lo bendiga, hermano Víctor, a la hermana Karina, Amparito, María Eugenia, Darius, Beatriz, Elena, Jefferson, Pablo, Ismael, Margarita, Yolanda González, María Pachano, Octavio Martínez, Janet, Marianita, Billy Sabreda, Heidi, Paula, Vitalia, Yarita, Ruth, Angie, Juan Jesús, Aida, Gloria, Isabel, Victoria. Y también está el pastor Rodolfo Guía desde Estados Unidos. Dios me lo bendiga, pastor. Bueno, pastor, esto ha sido todo por hoy. No sé si usted quiere despedirse con algunas palabras. Sí, a los hermanos que estuvieron en línea, gracias por estar ahí, que Dios los bendiga. Y quiero enviarle pues mi saludo y agradecimiento por esta oportunidad a mi hermano Edilberto, a su familia, a ustedes, hermana del pan nuestro de cada día, y que tengan una feliz tarde. Amén, pastor, muchísimas gracias. Igualmente para usted, que mi Dios me lo bendiga. Amén, bueno, gloria. Hemos finalizado en esta hora esta transmisión. Hermanos, recuerden que mañana miércoles tenemos nuestro culto aquí en nuestra iglesia. Recuerden, a las 7 de la tarde aquí en nuestra iglesia. Amén. Que mi Dios me los bendiga. Si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta.